Bien, nos encontramos en la calle del Río, la principal calle de Priego, donde se encuentra la casa natal de don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Aparte de la propia casa del presidente, pues podemos ver todavía algunos vestigios de lo que fue la Escuela de Arte y Oficios, en el edificio que tenemos en el número 15 de esta calle, o a nuestra espalda el Instituto de Segunda Enseñanza don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Es decir, que nada más que en esta calle podemos ver parte de la obra importante que tuvo la Segunda República en el campo de la educación y que muchas veces en nuestro pueblo, sobre todo, ha sido obviado, y prácticamente cuando se habla del primer instituto de enseñanza secundaria en Priego, todos nos remitimos al Fernando III el Santo, que fue en el año 52, pero previamente del año 33 hasta el año 37 hubo en Priego un primer instituto de enseñanza secundaria llamado Niceto Alcalá Zamora y Torres. Bueno, pues la casa natal y museo de don Niceto Alcalá Zamora y Torres tiene su origen en la donación que hicieron la hija de don Niceto, Purificación e Isabel, en el año 86, aunque no fue efectiva hasta el año 90, en que murió Isabel, la segunda de la hija. A partir de ese momento, en la donación se quedó explícito el que se hiciera un centro, un patronato, una fundación que difundiera la figura de don Niceto Alcalá Zamora, que recuperase su memoria y sobre todo que se crease en la propia casa un museo para dar a conocer toda la vida y obra de aquel momento de la Segunda República y de la época que vivió don Niceto. Eso ya pudo hacerse en el año 1993, cuando se funda el patronato municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres, y a partir de ese momento se crea el museo, que bueno, pues hasta el día de hoy. Bueno, pues lo primero que nos encontramos en esta casa natal es que es la propia casa donde vivió el presidente, que conserva todavía gran parte de documentación, mobiliario y enseres de aquel momento. Es quizá la mayor joya es que eso es casa natal. Y en segundo lugar, pues hay muchos documentos originales de aquella época de un incalculable valor, no solamente retratos, sino también, bueno, pues el tema de la película del año 31, una cosa magnífica, donaciones que la gente de Priego, bueno, y de fuera han ido haciendo a la casa, y todo eso hace que la persona que nos visita, pues no solamente lleve una idea de lo que fue la biografía de don Niceto, sino también de todo su periodo histórico. Bueno, pues después del impulso que se le dio en el año 99 con motivo del 50 aniversario, quedaron algunos recovecos sin poder culminar y sobre todo quedaron sin culminar las actuaciones en Madrid. Parece ser que recientemente hemos tenido la noticia de que a propuesta del Pleno Municipal, ya se hizo en el año 99, se ha repetido ahora en el 2012, se solicitó al Congreso de los Diputados el poder poner un busto de don Niceto, se ha aprobado esa iniciativa y ahora nos encontramos que, bueno, pues tenemos que responder a esa iniciativa, colocar ese busto de don Niceto, que pienso particularmente que debe de ir acompañado de nuevo de un homenaje y de nuevo, bueno, pues de esa restitución del nombre y de la figura de don Niceto. Creo que ese desagravio ya se hizo en el año 99, pero no está de más que ahora, que ya ha pasado mucho más tiempo y que se tiene ya una idea más seria, más sensata de lo que fue don Niceto en aquel momento histórico, se recupere a nivel de la capital de Madrid. Eso va a ir acompañado de un libro con los fondos filmográficos de esta casa, del patronato, y bueno, pongan con alguna exposición como fuera de los viajes del presidente. Eso es lo que estamos elaborando recientemente y por supuesto continuamos con la publicación de la obra completa y nos estamos planteando para el 2013 la edición completa de los discursos parlamentarios. Esos son los grandes retos que ahora mismo tenemos en planta. Bueno, pese a que el patronato Niceto Alcalá Zamora se crea en el año 1993, el museo en un primer momento lo que se hace es abrir la casa con los enseres que hay, los objetos que la hija han ido conservando de su padre, pero en el año 98 la casa va a sufrir una profunda rehabilitación, se encontraba con problemas de estructura y esa rehabilitación se va a aprovechar ya en el año 99 con motivo del 50 aniversario para darle al museo la consideración que tiene. Lo hicimos en aquel momento creando en la planta baja el que los visitantes puedan ver esa casa del presidente con el mobiliario, los enseres, la losería,
tal y como se encontraba a finales del siglo XIX, fue remodelada posteriormente a principios del siglo XX, y luego la planta primera, la planta museo, a través de 7 salas, vamos recreando toda la biografía de don Niceto desde el nacimiento hasta su muerte en el año 1949. Y ya la planta segunda es una planta que queda referida sobre todo a las personas más interesadas, estudiantes, investigadores, que necesitan consultar pues bibliografía, en una biblioteca pública abierta a todo el mundo, o bien documentación referente a don Niceto y a su periodo. También tenemos una parte de hemeroteca. Y también es donde se reúnen pues tanto los consejos generales del patronato como el comité científico que se encarga de los congresos que bianualmente hacemos sobre la historia del republicanismo. Esa es la estructura que desde el año 99 viene funcionando y bastante bien hasta el día de hoy. Bien, pues este es el salón de familiares de don Niceto. Aquí él no aparece, están sus antepasados, y es la sala que los visitantes se encuentran nada más llegar a la casa, y en la que mejor se puede apreciar ese mobiliario de la época, de estilo isabelino, y los cuadros que siempre han estado exactamente en el lugar en que se encuentran en esta casa. Si miramos bien las pinturas, vemos que algunos no tienen una gran calidad, pero sí tienen el valor de que fueron pintados incluso por algunos de los familiares de don Niceto Alcalá Zamora. Yo siempre me gusta hacer referencia a 2 de los retratos que tenemos aquí. El primero de ellos es este que tengo a mi izquierda, de Pedro Alcalá Zamora y Ruiz de Tienda. Este hombre es tío bisabuelo de don Niceto. Él mismo habla de cómo le impacta un poco la figura de su tío Pedro. Es quien realiza la primera historia sobre Priego de Córdoba, se llama Apuntes sobre la ciudad de Priego de Córdoba. Va a tener una vida bastante azarosa, participaría con Castaño en la batalla de Bailén, sería diputado en las Cortes del Trienio Liberal, y ese liberalismo le llevaría también al exilio durante la década ominosa con Fernando VII. Y otro personaje muy curioso es Luis Alcalá Zamora, es tío de don Niceto. Tenemos 2 retratos, este grabado y aquel retrato, y este hombre llega a ser obispo, muere en Cebú, en Filipinas, extrañamente envenenado, y Alcalá Zamora en su memoria nos relata cómo las frases de su tío Luis le impactan por aquello de intentar llegar a una conciliación entre la Iglesia y el liberalismo del momento más importante después de la Segunda República, como fue el Sexenio Revolucionario. Luis Alcalá Zamora era amigo de Prim, así lo atestigua un retrato que tenemos dedicado a él, y va a vivir ese azaroso periodo que fue el Sexenio Revolucionario entre el año 1868-1874, precisamente con la Primera República. El resto, pues ya su abuelo materno, su abuelo paterno y retratos de familiares junto con los árboles genealógicos. También se conserva el piano que le compró a su esposa con el primer sueldo de abogado, y todo, repito, todo el mobiliario, salvo una gran mesa que faltaría en el centro que ha sido perdida. Bien, pues este retrato de don Niceto como jefe de Estado fue donado en el año 1987 por la Diputación Provincial a esta casa natal, antes incluso de que fuese donada al Ayuntamiento. El motivo fue que en el año 87 la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego organizaron la primera exposición sobre Alcalá Zamora prácticamente después de la República. Este retrato era el que presidía el Salón de Pleno de la Diputación Provincial. Durante la transición estaba escondido en los sótanos de la Diputación, y se restaura y va a ser donado junto con otros objetos para que ya formara parte del primer legado de la casa. Digamos que fue una ayuda para convencer a la familia a que verdaderamente el Ayuntamiento de Priego y la Diputación Provincial apoyaban esa donación de la casa y, por supuesto, la recuperación de la figura de don Niceto. El profesor José Luis Casas Sánchez hizo en aquel momento una pequeña biografía de don Niceto, pequeña gran biografía, porque era la única que había desde la del año 31, la biografía que hizo José Luis Casas.
y la gente de Priego, de todos los lugares, pudo por primera vez visitar la casa del presidente, aunque todavía no había prácticamente casi ningún material, pero sí la propia casa. 10 años antes se había hecho el primer acto de conciliación de la figura de don Niceto en julio del año 1977, todavía con la última corporación franquista. Es el centenario del nacimiento de don Niceto y se coloca en la fachada de la casa la placa con la misma letra que tenía en el año 31, placa que fue destruida durante la guerra a principios del año 36. Después de ese año, el año 77, en el que el hijo mayor de don Niceto de Alcalá Zamora y Castillo, pedía desde el balcón de esta casa al pueblo de Priego que viniesen los restos de su padre a España, todavía se encontraban enterrados en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, y por supuesto que Priego recuperase la figura y la imagen de don Niceto de Alcalá Zamora. Por eso, 10 años después, la Diputación Provincial del Ayuntamiento hace esa exposición, que fue, digamos, el nexo intermedio hasta que se crea el patronato Niceto de Alcalá Zamora. Bien, pues este es el salón de retratos del presidente, o el comedor de invierno, que está presidido por esta magnífica chimenea, que es original, la que estaba en la casa, y también por este azulejo que tiene las dos fechas claves del periodo de don Niceto. 14 de abril del 31, la proclamación de la Segunda República Española, y 11 de diciembre del 31, cuando, tras el periodo constitucional, se aprueba la Constitución del año 31 y don Niceto va a ser ya jefe de Estado por un periodo en teoría de 5 años, aunque luego se ve interrumpido 1 año y medio antes. También nos encontramos con un retrato muy significativo, porque la importancia de Alcalá Zamora es previa a la Segunda República. Este retrato es de otro prieguense ilustre, Adolfo Lozano Sidro. Además, Lozano Sidro y Alcalá Zamora estaban emparentados, y es el retrato que se le encarga cuando a Alcalá Zamora se le nombra hijo predilecto del pueblo. A la calle Río se le pondrá el nombre de calle Niceto a Alcalá Zamora, y será el retrato que está colgado en el salón de pleno del ayuntamiento desde el año 22 hasta el año 37. En el fondo podemos ver la alegoría de Demóstenes, por aquello de la oratoria, la cualidad más importante, digamos, de don Niceto, en un periodo en que esa oratoria podía arrastrar a todo el hemiciclo a apoyar las propuestas de cualquier político. Y el castillo de Priego también nos lo encontramos al fondo, la torre de homenaje y el castillo, situando a Alcalá Zamora precisamente aquí en Priego. El uniforme que lleva es el uniforme de ministro de Marina y Guerra. La verdad es que muchas de las cosas que hay en la casa tienen grandes anécdotas, pero esta quizás sea una de las más interesantes. Cuando la Diputación Provincial restaura este retrato, en el año 87, igual que se restauró el que presidía el salón de pleno de esa institución provincial, el retrato estaba muy deteriorado, lo tenían guardado la hija de don Niceto, y pidieron que se hiciese un acta notarial. Ese acta notarial se hizo, entonces estaba Luis Marín Sicilia como notario, y hay una cláusula un poco curiosa. Las hijas piden que este retrato sea expuesto en la casa, y si algún día no interese, se le devuelva y no sea tirado por el balcón del ayuntamiento. Esto un poco suena a gracia, pero hay que tener en cuenta que el retrato, como antes les decía, estaba hasta el año 37 presidiendo el salón de pleno. La guerra empieza, como saben, en el 36, y el gobernador militar de Córdoba manda un telegrama a Priego diciendo que, al parecer, le ha llegado la noticia de que sigue presidiendo el salón de plenos de Priego un retrato del Botas. Ese momento en el que se arroja por el balcón, se destruye, en fin, y posteriormente las hijas consiguen recuperarlo y guardarlo. Hay que tener en cuenta que esa cláusula, por lo tanto, no es absurda, y que también, a muy poco tiempo antes, en el año 81, nos encontramos con el golpe de Estado de Tejero. Por lo tanto, todavía había cierto temor, y la transición se da por finalizada en el año 82, pero todavía quedaba algún que otro resquemor. También nos encontramos otro retrato de Lorenzo Seara, como ministro de Fomento, otro que está en el Consejo de Estado, esa ya es copia del original. También tiene una pequeña anécdota. Ese cuadro tenía los ojos perforados. Todos pensábamos que había sido durante la guerra, y no. Los ojos los perforó un ilustre jurista, cuyo nombre no quiero pronunciar ahora, que por envidia a esa carrera meteórica de don Niceto, pues le perforó los ojos como cualquier chiquillo.
Y bueno, finalmente, pues de un pequeño retrato, porque no había grandes documentos sobre los hijos de don Niceto, hemos ampliado todo lo que se ha podido a su hijo y a su hija. Está pues su hijo Niceto, que es el mayor, su hijo Luis, que es el segundo, Pepe, Pura, Isabel y María Teresa. Por supuesto, la esposa de don Niceto y él mismo en ese retrato de familia que, bueno, pues le damos la importancia que tiene. Repito que gracias a Pura y a Isabel nos encontramos hoy aquí en esta casa y Priego puede presumir de tener un museo de un jefe de Estado. Toda la casa de don Niceto está decorada con marcos de la época y con fotografías de los años 20, de los años 30, para que las personas que nos visitan pues empáticamente puedan ver cómo era el Priego de la época de don Niceto. No puede faltar, por supuesto, la Fuente del Rey, el castillo, en fin, los lugares más emblemáticos de Priego. La despensa, que también se conserva pues exactamente igual que estaba en época de don Niceto, con los distintos enseres. Bien, y la cocina, que bueno, sobre todo a las personas mayores que nos visitan, les recuerda la cocina de su época, la que había en las casas, y que casualmente, bueno, pues todos los enseres que hay, salvo uno o dos que ha habido que ir reponiendo, son los que había siempre en esta casa. Una máquina de coser que sustituye a la que había, que estaba deteriorada y que un coleccionista de Elche la donó al patronato, y bueno, pues prácticamente estamos viviendo la época de don Niceto o la época de principios del siglo XX. Bien, pues esta es la bodega de la casa, que como todas las casas típicas de aquel momento de Priego, de Andalucía, tenían estas grandes tinajas que estaban destinadas al almacenamiento del trigo, al almacenamiento del aceite, sobre todo, y que servían también, por supuesto, para conservar las matanzas. Son parte esencial en la vivienda de Andalucía, evidentemente el frescor que hace también en ella. No es una de las más grandes de estas casas, pero sí conserva todavía prácticamente todo ese pintoresquismo. Bueno, pues sin duda, si hay una insignia de esta casa, es esta impresionante encina que nos encontramos en el patio de la casa de don Niceto. Aunque la leyenda urbana dice que la siembra de don Niceto a la edad de 6 años, la verdad es que el árbol tiene muchísimo más tiempo y es impactante ver en el interior de una casa, en el patio de una casa, este árbol. Sí es cierto que Alcalá Zamora habla de este árbol y añora, digamos, en el exilio su tierra natal y su casa, y eso hace que en el año 1987, con motivo de esa exposición que antes había comentado, pues el busto de don Niceto, que se hace en el año 1982 con la aportación de la Asociación de Vecinos para el Futuro de Priego, una asociación de vecinos que son también, hay que decirlo, pioneros en recuperar la figura de don Niceto. En el primer momento la idea era hacer un busto de cuerpo entero, al final no dio para tanto, y con la aportación municipal y la aportación de estos vecinos, que hicieron llaveros y otros objetos para sacar fondos, pues se le encarga a una escultora, a Aurora Cañero, que haga ese busto de don Niceto. También quiero referirme a que esto ocurre en el año 82, pero hasta el año 87 el busto de don Niceto se encuentra como un jarrón chino, valiendo la expresión, en el ayuntamiento, de arriba abajo, pero nadie se atreve a ponerlo en un lugar. Y ese año 87 es clave porque ya decidimos la Corporación Municipal ponerlo aquí, al pie de la encina, y sobre todo con la intención de que los restos de don Niceto pues viniesen aquí, a la casa natal, aunque se encuentran en Madrid. Los restos de don Niceto vienen algunos años antes, en el año 79, curiosamente, el mismo día que los de Alfonso XIII, los de Alfonso XIII con honores de jefe de Estado, y los de Alcalá Zamora en la más estricta intimidad. Solamente se le permite asistir al entierro a los nietos y a los hijos del presidente. Pero bueno, por lo menos se hizo el traslado de esos restos, pero la familia vive en Madrid y Alcalá Zamora pues hoy se encuentra en el cementerio de la Almudena en Madrid. Junto al busto y a la encina nos encontramos otra frase magnífica de don Niceto con respecto a la educación,
En concreto, esta banda fue diseñada por la Escuela de Talleres, por Gustavo Povedano, para que fuese colocada en la columna que hay en el paseillo, donde se encuentra ahora mismo el busto de Don Niceto. Pero al final se optó por hacer un busto y la banda pues se colocó aquí en el patio. Es una frase, desde mi punto de vista, creo que sigue siendo muy, muy actual. El motor de una democracia es un pueblo educado. Es una frase que Alcalá Zamora escribe en sus memorias cuando habla de la educación, y que, repito, esa educación de la que más se puede presumir en la época de la Segunda República, y que también recientemente ha tenido un gran impulso, sigue siendo ese motor de una democracia, y esperemos que así sea. Bien, pues esta piedra es precisamente la primera piedra que cae sobre la memoria de Don Niceto. Estamos en Priego y quizás sea donde más pesa esto, ¿no? Es la piedra fundacional que se coloca en enero del año 34 para cuando se aprueba la prisión provincial. Dentro de la reforma de la Segunda República no solamente está la reforma educativa, sino también la ley de prisiones, y comienza a hablarse del régimen abierto, se da permiso a los presos, además se intenta la reinserción. Bueno, pues en Priego lo que teníamos hasta ese momento era la prisión que está en el altillo de la cárcel, donde está el Corazón de Jesús. Esa prisión es de 1657, digamos la prisión de la Inquisición. Se encontraba en condiciones inhumanas, y la Segunda República, pues en Priego, igual que en otros municipios, igual que crea el Instituto de Segunda Enseñanza, crea la prisión comarcal. Esa prisión comienza en el año 34, pero no se va a terminar hasta el año 35. La prisión prácticamente va a estar 50 años. En el año 1984, el Ayuntamiento de Priego derriba la prisión para construir lo que sería la estación de autobuses, donde se encuentra hoy la Policía Municipal. En aquel momento, que me encontraba de concejal, bueno, pues propuse por lo menos que se conservara la fachada, pero curiosamente, como pesaba tanto la piedra, esa prisión se derribó un poco como la Bastilla. Es decir, derribando la prisión, hemos derribado lo que supuso esa obra de Don Niceto. Y Don Niceto, vuelvo a insistir, la leyenda durante 40 años fue que lo único que hizo en Priego fue la cárcel. La cárcel, vuelvo a insistir, es una reforma de la Segunda República, que luego los presos que hubo fueron los que utilizaron durante la guerra y el franquismo, que tuvieron que volver a recuperar la prisión de 1657, el castillo que se utilizó como prisión, y la población penal de España se multiplicó por 10. Hay que comenzar a recuperar la figura de Alcalá Zamora por esta piedra precisamente, dejando claro que no Don Niceto, sino ese periodo histórico crea una gran renovación en la vida española, educativa, civil, penal, y que esto no es nada más que una anécdota que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para que sea la consigna automática cuando se le pregunta a algún prieguense qué hizo Alcalá Zamora en Priego, venga la contestación de la prisión. Pues hizo carretera, hizo el teléfono, hizo el instituto, y no lo hizo Don Niceto, porque en una dictadura eso puede hacerlo el jefe de Estado, pero en una democracia que lo hace es el gobierno de aquel periodo. Ya en la planta museo, y aquí en la antesala hemos subido por la escalera donde hemos ido colocando todas las caricaturas que hemos conseguido sobre Don Niceto del año 31 hasta algunas de ellas pues de los años 98 o 99. También es digno destacar una pequeña alegoría del año 31 que se llama La vida de Alcalá Zamora contada en un cuarto de hora, y que luego hemos cogido para romper un poco el discurso y darle una nota de humor, y la hemos ido colocando en las salas correspondientes. También este magnífico display que se hizo con todas las fotografías de Don Niceto con motivo del 50 aniversario de su muerte, desde la primera a la edad de 6 años hasta la última ya prácticamente unos 40 días antes de su muerte. Ya en esta planta vamos a ir observando cómo el pavimento es de las típicas losas de cemento que cambian de una habitación a otra como si fuesen alfombras, y que le dan pues ese encanto, ¿no?, a la casa de Don Niceto. Y solamente hablar de dos objetos que rompen un poco el discurso
pero que como siempre han estado aquí en la casa o han sido donadas, pues nos encontramos con ellas. Una es la espada de, bueno, también tenemos aquí el pendón de los zamoranos, el pendón de Priego, es una copia que hizo Luis Alcalá Zamora y Ruiz de Peralta y que representa la batalla de Guajar Sierra en la Alpujarra contra los moriscos en 1501, donde, bueno, pues Alonso Fernández de Córdoba va a ser muerto en esa batalla y su hijo Pedro Fernández de Córdoba va a ser herido. El personaje que lo salva es un tal Martín Zamorano, que aquí pues va a ser transfigurado en el apóstol Santiago, porque esto va a ser el símbolo del marquesado de Priego, es decir, el apóstol Santiago, la mediación divina, es la que salva a Pedro Alcalá Zamora en aquella batalla, y en recompensación a esa actitud de su padre y a esa valía de su padre, se le va a otorgar el marquesado de Priego, de manera que en 1501 Priego va a tener ese pendón que se tremolaba, como siempre, el día del patrón, el 14 de diciembre. Y la espada de Martín Zamorano, también de aquella época, donada por José Valverde Madrid. El resto, pues ya continuamos con el discurso del periodo de Segunda República, dictadura de Primo de Rivera, guerra civil. Bien, sin duda una de las salas más emotivas y que más agrada a los visitantes, porque se puede encontrar más ese carácter en vivo de la familia de don Niceto, esta sala donde encontramos la cama donde nació, la cuna donde vivió sus primeros años, el mobiliario que había en esta casa, y aquí ya es donde todavía seguimos rompiendo los esquemas de lo que significa la República. Cuando las personas que nos visitan, y de todas las edades, no podemos decir que sean personas mayores, ven, bueno, pues la Virgen de la Cabeza, la Santa Cena, el Crucifijo, San Antonio, es decir, ¿cómo es posible que esto exista? Pues evidentemente la República simplemente significa un sistema de gobierno, y no tiene nada que ver ni con izquierda, ni con centro, ni con derecha, y mucho menos con las convicciones particulares o personales en cuanto a la religión. Alcalá Zamora era una persona de firmes convicciones católicas, de comunión prácticamente diaria, y evidentemente queda reflejado no solamente en el dormitorio, sino en toda la casa y en su propia actitud a lo largo de su vida. Cuando va a ser detenido en el año 30 con motivo del pacto de San Sebastián, pues Alcalá Zamora, antes de ser llevado a la prisión, le dice al capitán que lo detiene, que a domingo pasan por la iglesia, por misa, y después se va a la prisión, es decir, que es algo de profundas convicciones. Bien, pues aquí en la sala lo único que hemos cambiado de la época es no había retratos de su padre, Manuel Alcalá Zamora, ni de su madre, su hermana Pilar y su hermano Manolo. Es lo único que hemos tocado en esta habitación, el resto todo es tal y como estaba. Y ya así comenzamos a través de paneles a musealizar toda la vida de don Niceto, desde la foto más antigua que tenemos, a la edad prácticamente de 6 años, y insertamos las alegorías que antes hablamos, de se nació en Priego y nació hablando como otros nacen llorando. Y este primer panel tan solo le hemos querido colocar la partida de bautismo y la partida de nacimiento. A partir de aquí ya si hacemos el recorrido a través de las propias memorias de don Niceto hasta la época de su muerte. Bien, pues esta segunda sala la hemos titulado 20 años en Priego, es la etapa que está de manera ininterrumpida Alcalá Zamora en nuestro pueblo. Tiene documentos muy interesantes, como son las primeras letras que le dedica a su padre y que posteriormente le transcribe. Y también, bueno, en Priego en aquel momento no hay instituto de segunda enseñanza, como antes hemos indicado, de manera que Alcalá Zamora tiene que ir al instituto más cercano, que era el Instituto Aguilar y Eslava de la vecina ciudad de Cabra. Allí está matriculado por libre, al que se desplaza a lomos de un burro llamado Sagasta. Por gentileza del Aguilar y Eslava tenemos el expediente académico de don Niceto, que es todo, evidentemente, matrícula de honor, algo verdaderamente encomiable. También digno de resaltar un retrato original de Espartero, que junto con otro que hoy desaparecido, del general Prim, dedicado a
Luis Alcalá Zamora, nos habla Alcalá Zamora en su memoria de que presidían el salón de su casa. Y aquí es donde él, a partir de ahora, va a hablar de sus apreciaciones, ya que contamos con sus memorias. Recientemente hemos recuperado sus primeras memorias, pero la segunda memoria la reconstruye, parece ser ya a vista de las primeras, con una gran verosimilitud. Y en esa memoria él habla sobre la influencia que ejercieron sobre él su tío bisabuelo Pedro, su tío Luis, y sobre todo hay una frase que viene aquí recogida en primera persona: se fue mi tío el cura, demócrata, apasionado y conspirador, que como ayudante con sotana de Prim le ayudó a sublevar guarniciones y le envió verdaderos espartes militares. Estuvo emigrado en Francia, perseguido en España, condenado a muerte. Votó con hábito la libertad de cultos. El suyo fue el primer sufragio para la elección de don Amadeo. Y obispo joven y revolucionario, murió prematura y misteriosamente en Cebú, en Filipinas, sin haber podido realizar, y esta es la frase más importante, su ideal o sueño de reintegrarse a la jerarquía peninsular para el gran intento de una reconciliación definitiva entre la libertad y la Iglesia. Son frases que Alcalá Zamora pone en boca de Luis, y que habla de esa influencia que tuvieron sobre él tanto los retratos antes hablados como su familia. Alcalá Zamora queda huérfano de madre a los 3 años y sería su prima, pero sobre todo su hermana Pilar, la que se encargara de su formación y de su cuidado. Entrará en la escuela con el maestro Ubaldo Calvo Sánchez. Aquí seguimos con la alegoría. Fue al Instituto de Cabra, y allí pidió la palabra. Conocerá a la que sería su esposa, Purificación Castillo Vidaburu, y a partir de aquí comienza una carrera administrativa vertiginosa, que ya la vemos en la siguiente sala. Bien, pues esta sala la hemos titulado como su formación académica. Hay que decir que Alcalá Zamora, pese a haber sido un eminente jurista, en un primer momento no quería hacer derecho, le gustaban más las matemáticas, las ciencias, pero su hermano Manuel cae enfermo, la familia pasa algunos aprietos económicos y la única carrera que se podía estudiar en aquel momento a distancia desde Priego era la carrera de Derecho en la Universidad de Granada, que es donde la va a realizar. A los 17 años Alcalá Zamora ya es abogado. Digamos que Priego se le queda pequeño, la carrera de doctorado tendrá ya que regresarla en Madrid. Aquí tenemos un retrato magnífico también de Alcalá Zamora ya como doctor en Derecho, y el momento en que don Niceto llega a Madrid es prácticamente a los pocos meses del asesinato de Cánova, en el año 97. También nos habla de la guerra de Cuba y dice que no le impacta sobremanera, puesto que él era todavía muy joven, y allí obtiene el doctorado y se presenta a las oposiciones más prestigiosas para la abogacía de aquel momento, que son las del Consejo de Estado. Oposiciones que saca con el número 1, y a partir de ahí comienza la cierta estabilidad. Para don Niceto será el trabajo en el Consejo de Estado, en la Universidad de Derecho de Madrid, se casa, llegaría su primer hijo Niceto, y hasta aquí, pues vuelvo a repetir, una carrera meteórica de por sí interesante, pero ya va a recibir la influencia de Ureña, de Gomercindo de Azcárate y sobre todo de Romanones, el conde de Romanones, que será quien lo meterá en política a partir de 1906. Pero hasta aquí, repito, una magnífica carrera administrativa. Bien, pues esta es una de las salas más interesantes también, la sala 4, es la sala monárquica, donde Niceto va a ser un personaje importante en la época de la monarquía de Alfonso XIII, va a ser ministro en 2 ocasiones. En el año 17 sería ministro de Fomento con García Prieto, y en el año 22 pues también ministro de Marina y Guerra. Aquí podemos ver la acta de diputado desde 1906 de manera ininterrumpida hasta el año 1923. Aquí hay que desmontar la segunda piedra sobre don Niceto, y se habla de que, bueno, de que por Priego no lo querían y tenía que presentarse por la Carolina. Estamos en la Restauración y se podía presentar por distintos distritos y renunciar al acta que menos le interesase, acta de Priego que sacaba y que le daba a su amigo José Serrano Ramos. También nos encontramos con documentos tan interesantes como estos discos de pizarra y estas carracas que se encontraron
en la librería roja de Priego, discos de pizarra que hemos pasado a digital y que hemos editado en ese CD de himnos y canciones republicanas, que lo que tiene de interesante es que son las originales del año 31, son canciones verdaderamente de ese júbilo, de esa primer momento de la República, con Miguel Fleta, con Marco Redondo, es decir, los tenores y los barítonos más importantes del momento. También nos encontramos otro documento muy interesante, y es la prueba irrefutable del Instituto de Segunda Enseñanza en el Centro de Alcalá Zamora. Aquí tenemos la memoria del año 33 y del año 34. Tenemos carnet de personas de Priego, fichas de alumnos, carnet de alumnos. Otra donación muy singular y muy importante ha sido la película, esa misteriosa película que, misteriosa su aparición, que durante 78 años estuvo escondida y que recientemente ha dado la vuelta al mundo por el valor de sus imágenes y porque es la primera película sonora sobre, como ven en la lata, mayo a junio del año 31. Película que todavía estamos insertando con otros fondos filmográficos que vamos a difundir recientemente. Donaciones magníficas como la Gran Cruz de Isabel la Católica, que dona Juan Bufil Torres. Y luego pues continuamos con el recorrido de don Niceto, ministro de Guerra, representante de España en la Sociedad de Naciones. Tenemos el original de la Constitución del año 31 y algo muy importante, esa fotografía que viene como ministro de Guerra y que prácticamente es quizás la fotografía de más calidad que tenemos. Me gusta siempre detenerme un poquito en el rostro sereno, tranquilo de don Niceto, con los típicos botines que calzaba, que luego darían lugar a ese mote del Bota. Esta fotografía se la regala su secretario y su ayudante, que lo acompaña, y está fechada en mayo del año 23. Parece que no va a ocurrir nada, pero muy pronto, en septiembre, se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera y, pese a lo que en muchas fuentes se comunica, Alcalá Zamora se opone a ese golpe de Estado. Se opone por propia convicción democrática, porque esa Constitución queda en suspenso. Hay una parte del Partido Socialista que apoyaría momentáneamente el golpe de Primo de Rivera, intelectuales como Ortega y Gasset que apoyarían ese golpe de Estado, pero evidentemente, como todo dictador, tiende a afianzarse en el poder. Y en ese momento es cuando esos intelectuales y esa parte del PSOE abandona al dictador, el dictador queda solo, y eso va a servir para el paso previo a la Segunda República. Hay un documento también muy interesante, y en el que Primo de Rivera intenta comprar la voluntad de don Niceto para que lo apoye y acepte el cargo de ser consejero de Estado con carácter de ministro. Alcalá Zamora no solamente le dice que no, sino que devuelva la normalidad política al país y que abandone el poder. Eso va a costarle a Alcalá Zamora la persecución por parte de Primo de Rivera y también a todos los nicetistas, y será uno de los periodos más oscuros de don Niceto, desde el 23 hasta el año 31, y también lo que le llevará a derroteros republicanos. Digamos que la República va a ir surgiendo en aquellos momentos porque la dictadura se está extendiendo, no se solventan los problemas y se pide un cambio, ya no solamente un cambio político, sino un cambio de sistema de gobierno. También podemos encontrarnos documentos muy interesantes como unas caricaturas de Tito, el hijo mayor de Salmerón, o el propio cuadro con el gobierno provisional. Son caricaturas de Bagría, platos que han estado en un patio, en una casa de Priego, durante toda la época, pero con una filigrana que tapaba las letras de Viva la República, y ya donaciones de particulares y, por supuesto, algo digno de elogio. Alcalá Zamora es un auténtico intelectual. Tenemos una magnífica obra escrita que estamos pasando a un formato de obra completa, donde tenemos obras de carácter histórico, de carácter jurídico, de carácter político, incluso de poesía, y todas las actas de los congresos o biografías que se han ido haciendo ya al paso del tiempo sobre Alcalá Zamora. Alcalá Zamora no solamente ha sido ya restituido, sino que ha servido para recuperar también del olvido a otros personajes importantes, como el caso de Alfredo Cabanilla, el director del Heraldo de Madrid, y que estaba casado con una cordobesa. Y bueno, pues entre otras cuestiones ya se está utilizando esta plataforma, digamos, de patronato para reivindicar y sacar a la luz personas que, igual que Alcalá Zamora, tuvieron una biografía verdaderamente encomiable y que habían caído al olvido más absoluto. Y ya finalizamos la sala con el último episodio de la monarquía. Alcalá Zamora, en abril del año 30, se declara en Valencia, en un teatro, el Teatro Apolo, se declara republicano y funda, junto con Miguel Maura, el hijo de Antonio,
el partido Derecha Liberal Republicana. Vamos a hablar que Alcalá Zamora va a coger un papel político de centro-derecha. Eso va a costarle la cárcel a todo el pacto de San Sebastián y va a estar unos meses en la prisión, en la cárcel modelo de Madrid, hasta que ya los acontecimientos van a hacer que el rey Alfonso XIII salga de España, abandone el país, no va a abandonar, no va a abdicar sus derechos al trono, pero sí abandona el país y pasaríamos ya a lo que es la Segunda República. Bien, pues esta es la sala número 5 dedicada a ese periodo de la Segunda República. Como ven, ya es una sala totalmente modificada, no guarda el sabor de las anteriores, y aquí, en aras de la objetividad, hemos querido presentar los acontecimientos. Ya no habla Alcalá Zamora para darle esa objetividad, sino que prácticamente ponemos los pies de fotografía de los principales momentos de aquella época. Este primer panel representa la eclosión, lo que es el 14 de abril del año 31, cuando el almirante Aznar habla de que España se ha acostado monárquica y se ha levantado republicana. Eso es verdaderamente lo que ocurre. Alcalá Zamora y todos los coetáneos hablan de que ese día se vivió como una auténtica fiesta, como una revolución en orden, en paz, y eso fue debido porque en realidad la república viene porque la monarquía ha muerto, como en otras ocasiones. Los taxistas madrileños, los universitarios, la Guardia Urbana, todos acogen ese momento con gran júbilo. Precisamente son estos los momentos que hoy tenemos ya en esa película que antes hemos hablado. Y luego, bueno, pues el 1 de mayo, la quema de los conventos, uno de los episodios más negros de principios de la República. Este segundo panel es otra de las películas que hoy tenemos ya en documentales, es la toma de posesión de Don Niceto en diciembre del año 31. El presidente del Congreso sería Julián Besteiro. Ahí nos encontramos el nombramiento de Don Niceto, el paseo presidencial, y ya prácticamente a través de 4 paneles tratamos el bienio reformista de Azaña, el bienio derechista de Lerroux, con todos los acontecimientos: golpe de Estado de Sanjurjo en el año 32, la entrada de Don Niceto en la Real Academia de la Lengua, el triste suceso de Casas Viejas, que es lo que dará el traste con el gobierno reformista. Y en esta segunda parte, pues ya podemos ver lo que es la victoria de la CEDA, aunque Alcalá Zamora se niega a entregarle el poder a Gil Robles por su dudosa convicción republicana, lo hará a Lerroux. Importante esta fotografía, donde está votando la esposa de Don Niceto. Es la primera vez que la mujer votará en España. La Segunda República también da el derecho al voto femenino, y cuando puede ejercerse será ya en el año 33. Y finalmente, bueno, pues los acontecimientos se precipitan. El freno de muchas de las reformas hace que el gobierno de la Generalitat de Cataluña declare el Estado catalán, que en Asturias se produzca la sublevación del año 34, y esto unido a algunos acontecimientos de corrupción, pues va a hacer que el gobierno de Lerroux caiga y se vuelvan a convocar elecciones que darían el triunfo al Frente Popular. Quizá hay que destacar una viñeta muy dura para Don Niceto, porque nos encontramos a Azaña y a Indalecio Prieto, le han puesto la escoba, ¿no?, de esa casita que llueve, ¿eh? ¿Por qué? Porque Alcalá Zamora no termina el mandato. Va a ser destituido por un procedimiento muy dudoso en el que se le achaca haber disuelto en 2 ocasiones las Cortes, y según la ley de aquel momento había que ver si era necesario o no, y los propios que le piden que disuelva las Cortes son los que luego van a acusarlo de que no era necesario. De todos modos, Alcalá Zamora el 7 de abril del 36 va a ser destituido, y como él bien dice, no es que eso signifique lo que venga a continuación, pero sí que el papel moderado de Alcalá Zamora va a hacer que la República se extralimite. Es la única frase un poco subjetiva que podemos poner. Dice: dije personalmente que el 7 de abril que recobraba mi paz, pero que la República constitucional, democrática, de derecho, había caído conmigo. Quizás en este momento es donde se está reivindicando más la figura de Alcalá Zamora, ese papel moderado que podemos equiparar a un Adolfo Suárez de la transición, es el papel que faltó en aquellos momentos de la Segunda República, y el papel que Alcalá Zamora sabía perfectamente que era necesario para poder asentar la democracia en España y a poder asentar las conquistas de la Segunda República. Pero como esto es historia, lo que no podemos hacer es historia ficción.
También tenemos en esta sala algunos retratos originales que han donado personas de Priego, estuvieron escondidos durante muchísimo tiempo, y un panel que tiene mucho encanto, puesto que está dedicado exclusivamente a Priego y la comarca. En este panel podemos ver la fotografía en la que se coloca la placa en abril del 31 de Don Niceto, en la casa natal donde nació. Podemos ver una presidencia magnífica, donde tenemos esa alcaldía de don Francisco Adame, presidiendo el retrato que tenemos abajo de don Niceto, de Lozano Sidro. A su izquierda el retrato de José Álvarez Cubero, nuestro escultor más universal, y a la derecha el retrato del obispo Caballero y Góngora. Creo que es todo un orgullo para los que somos prieguenses, y cómo eso demuestra, en cierta manera, esa categoría, ese nivel cultural que había en el Priego de aquel momento. También el Casinillo de la Perdiz, el lugar donde a Alcalá Zamora le gustaba dar los mítines cuando venía. Su primera visita oficial a Priego, inaugurando el Instituto de Segunda Enseñanza, en Almedinilla, en Carcabuey, en Rute, en Cabra, inaugurando el curso escolar. Es uno de los paneles, digamos, que más sabor tiene, sobre todo para Priego y la comarca. Este retrato que preside esta sala 5 es precisamente todas las autoridades tras el desfile presidencial. Tenemos todo el gobierno, ya no el provisional, sino el gobierno oficial de la Segunda República, y fíjense también en la figura que hay detrás de Julián Besteiro, entre Julián Besteiro y don Niceto, en la figura de Gonzalo Queipo de Llano. Hay que decir, para aclaraciones, que Gonzalo Queipo de Llano en el primer momento apoya la Segunda República, es el jefe de la Casa Militar de don Niceto, lo acompaña en casi todos los viajes. Ese roce, digamos, hace que el hijo mayor de don Niceto se case con la hija de Queipo de Llano. Dicho de otro modo, Alcalá Zamora y Queipo de Llano van a ser consuegros, pero finalmente pues Queipo de Llano va a ser uno de los generales golpistas, e incluso más popular que Franco a principios de la guerra, por lo que Franco tendrá que quitarlo del medio durante un momento para dejar claro su liderazgo. Pero en fin, esa relación entre Alcalá Zamora y Queipo de Llano va a servir también durante el exilio para suavizar algunos extremos que le ocurren a don Niceto. Bien, pues esta es la sala 6, una sala muy pequeñita, pero que hemos dedicado a una etapa muy importante, que es el exilio. Alcalá Zamora, como antes hemos indicado, cuando es destituido se viene a Priego, y más concretamente a su finca de la Ginesa, vuelve a andar como a él le encantaba su finca, pero él quería hacer un viaje por los países nórdicos. Esta es la última fotografía que se conserva de don Niceto en España, fijaros la fecha, 7 de julio del año 36, va a realizar un viaje por Alemania, Hamburgo, Noruega, y entre Noruega e Islandia es donde llega la noticia de que en España se ha producido el golpe de Estado, por lo que Alcalá Zamora jamás podrá volver a España. También hemos colocado la terrible sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas, en el que a don Niceto se le acusa de todo lo que hoy sería un honor en democracia, pero en el que se le quita la nacionalidad, se le da una sanción de 50 millones de pesetas, algo que es verdaderamente descomunal, y se le expropia de todos sus bienes. Y este segundo panel, en el que Alcalá Zamora, mejor que nadie, nos narra estas peripecias en su libro 441 días, que es lo que tardará desde Francia, desde Marsella hasta Buenos Aires. Está a punto de morir en varias ocasiones, sobre todo en Senegal, y ya por fin llegará a Buenos Aires en febrero del año 42, donde vivirá en un pequeño piso en la Avenida de la Era, de manera muy humilde, ganándose la vida pues escribiendo libros, prólogos, entrevistas, conferencias, y rechazando siempre la ayuda que la JARE o el SERE, los organismos de auxilio de los exiliados españoles, le querían entregar. Alcalá Zamora no quiso tampoco irse a México, como tuvo ofrecimientos, porque quería apartarse por completo de toda la actividad política durante el exilio, y humildemente se ganó la vida como escritor y ensayista. Bien, esta es la última sala, también una sala cargada de una gran emotividad. Este panel, ya vemos como Alcalá Zamora está en tertulias con sus amigos en Buenos Aires. Hay una fotografía magnífica en la que se encuentra en un parque en Buenos Aires y se ve la soledad de su último momento. Se deja crecer la barba hasta que, pues fallece en febrero del año 48
allí en Buenos Aires, será enterrado en el cementerio de la Chacarita y escribirá su testamento político, autógrafo. Y bueno, pues nos encontramos con lo que antes comentábamos al principio, la única condición que puso la familia. Este es el sofá cama, donde Alcalá Zamora dormía y donde falleció, y este es el reloj parado a las 6:45 de la mañana, la hora de la muerte de don Niceto. Esta luz siempre encendida, como pedían la hija de don Niceto, que las tenemos aquí, en una fotografía un poquito anterior a los años de la donación, Isabel y Purificación. Ellas morirán en el año 90 y ya en febrero de ese mismo año 90, todos los nietos del presidente en el salón de plenos del ayuntamiento harán la donación efectiva a la casa al ayuntamiento de Priego, para crear esa fundación, ese patronato Niceto Alcalá Zamora, y para comenzar el germen de lo que es el futuro museo. Algunas piezas de última hora, como esta fotografía que nos cedió la agencia EFE, donde vemos el instante en que la lápida de don Niceto se encontraba abierta para ser depositados los restos en el año 79. Ahí el gobierno de Adolfo Suárez no permitió ningún tipo de publicidad a ese acontecimiento, y ya la historia continúa en la época ya de la final del franquismo, principio de la democracia, en el año 77, en el que Niceto Alcalá Zamora y Castillo descubre de nuevo la placa que sí podemos observar ya hoy en la fachada de la casa, donde una multitud de prieguenses se agolpa, pero no había el más mínimo anuncio, simplemente digamos que la gente llama a la gente, y donde Niceto hablaba de que Priego tenía la deuda de recuperar esa memoria de don Niceto y de poder hacer que viniesen los restos de su padre, como ya hablábamos, al cementerio de la Almudena en Madrid. El periódico local Adarve comienza ya también a hacer algún artículo que otro, la Real Academia de Córdoba también. Este es el busto de don Niceto, hecho en el año 82 por la escultora Aurora Cañero, en la primera corporación democrática, y aquí nos encontramos la hija inaugurando ese busto. Año 87, en el que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Priego por primera vez abren la Casa al Pueblo en esa magnífica exposición, donde José Luis Casas presenta la biografía, donde se coloca este busto en el patio, donde, repito, comienza el germen del museo. Y la última fecha, 1993, donde el presidente de la Junta de Andalucía, el consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez Japón, pues ostenta la presidencia del patronato y se crea en diciembre del año 93 el Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres. Bien, ya nos encontramos en la tercera planta, en concreto esta es la biblioteca y la sala de juntas del patronato. Aquí ya prácticamente es la evolución de la actividad del patronato desde su constitución en el año 93, cuando se le crea la calle a don Niceto, la avenida Niceto Alcalá Zamora y Torres, el colegio Niceto Alcalá Zamora, el parque Alcalá Zamora, los congresos, el acto de desagravio del 50 aniversario de su muerte, y personas que nos han visitado, pues desde el obispo Sirarda a José Calvo Sotelo, Ian Gison, Moratino, en fin, prácticamente todas las personas que, pues, hay que decir también que este museo, después de los museos de la capital de Córdoba, es el museo más visitado. Rondamos en torno a las 25.000 personas al año, y la difusión que tenemos a través de la página web y del servicio de publicación, pues también hace que seamos conocidos, digamos, a un nivel bastante importante.